De vuelta con mucho más de Primera Página. José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática y presidente de la Comisión Mixta encargada de analizar el decreto de emergencia económica. Sigue con nosotros, diputado. Hoy, de acuerdo al lapso que se había establecido, vence el periodo para que la Asamblea tome definitivamente una decisión que debe someter entonces a consideración de la Cámara. De acuerdo a lo que se ha visto en las últimas horas, algunas de las entrevistas que realizaron en la comisión a participantes del sector privado y empresarial y laboral de nuestro país, ¿hay condiciones para aprobar este decreto o para negarlo? Bueno, la comisión escuchó la voz del sector empresarial, la voz de los sindicatos, la voz de los pequeños comerciantes, la voz de los jubilados y pensionados, y tengo aquí 5 opiniones expertas de los profesores Felipe Pérez Martí, Víctor Álvarez, Ronald Balsa, Efraín Velázquez y Leonardo Vera, que consignaron su opinión. O sea, la comisión consultó. Y lo que la comisión arribó es lo siguiente, a lo cual arribó es lo siguiente. No hay condiciones para aprobar el decreto. El decreto no puede ser aprobado bajo estas circunstancias. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de leyes que están listadas en el informe, que están vigentes, que facultan al presidente de la República para hacer lo que él quiere hacer con el decreto de emergencia económica. Pero lo que no puede aceptar esta Asamblea Nacional mayoritaria es que hay 2 aspectos allí que jamás se le pueden dar a un presidente, con lo cual se amputaría las competencias de la Asamblea Nacional. Primero, el gobierno quiere, en el artículo 2, numeral número 2, que la Asamblea Nacional renuncie a controlar el gasto público y que le autorice un cheque en blanco al gobierno para que mueva las partidas presupuestarias para proyectos que estén establecidos o no establecidos en la ley de presupuesto, es decir, que gasten como ellos quieren. Eso jamás se lo vamos a aprobar. Igualmente, que los créditos adicionales al presupuesto, que es una autorización para gastar más allá del presupuesto, que la Asamblea se desentienda de esto. Eso jamás se lo vamos a aprobar, ni a este gobierno, ni al que venga después de este gobierno. No lo vamos a aprobar. Y lo otro es el artículo número 4, que establece la posibilidad de contemplar un corralito a los bolívares en Venezuela, el artículo número 4, que dice, Banco Central y Ministerio de Finanzas determinarán los límites que se pueden retirar de la banca nacional y en transferencia. Eso no lo podemos aceptar. Salvo esas 2 observaciones que te acabo de hacer, todo lo demás ya está contemplado en leyes vigentes. Entonces, el decreto no tiene ningún sentido y por eso es que el decreto no puede aprobarse bajo estas circunstancias. Ahora, y antes de pasar con los comentarios de la audiencia, que hay muchos tweets que nos han llegado, diputado, recientemente la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República declaró la constitucionalidad del decreto. Esto ha generado dudas en algunos sectores de la población que consideran que ya al haberlo declarado constitucional se podría aplicar este decreto. Aclárenos usted, por favor, exactamente cuál es el alcance de lo decidido por el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, el decreto lo emitieron el día jueves 13 y está vigente hasta el día de hoy cuando la Asamblea Nacional decida. La constitucionalidad no le da viso, no autoriza el funcionamiento y la vigencia del decreto. Una vez que la Asamblea apruebe el decreto, si la Asamblea lo negase hoy, el decreto pierde la vigencia y el gobierno no podrá movilizar un céntimo amparado del presupuesto nacional, amparado en ese decreto que ya perdió vigencia. Y cualquier funcionario que se atreva a mover un centavo del presupuesto sin el consentimiento de la Asamblea Nacional va a estar sujeto a sanciones. Entonces el decreto está vigente hasta que la Asamblea Nacional hoy dictamine su aprobación o improbación. Vamos a chequear, diputado Guerra, los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página, y es mi compañera Steninf Olivares quien los presenta. Adelante. Así es, nuevamente le damos la bienvenida al diputado José Guerra y le agradecemos respuestas precisas porque son muchos comentarios y muchas preguntas de nuestra audiencia. Iniciamos con @Quique Guaquerito. Ninguno quiere dar su brazo a torcer, ni oposición ni gobierno. El país grita ayuda y soluciones. ¿Qué le contesta? Le estamos planteando al gobierno soluciones, que abandona el modelo económico que fracasó y aquí están las propuestas para el gobierno. Señores, oigan esto, aquí están las propuestas para salir de la crisis. Diputado, otra pregunta de @Lirio12630. Aristóbulo los invitó a discutir el tema en una oficina para que Venezuela no se entere del desastre. ¿Van a acudir a espaldas del pueblo? No, siempre el pueblo por delante y la información de todo lo que hagamos al pueblo venezolano. Por acá le pregunta también Aníbal Angulo. Para el diputado José Guerra, ¿se esconde la quiebra de la economía en Venezuela? ¿Es la corrupción la principal causa de la crisis? Le pregunta. La crisis se origina en un modelo económico fracasado y la corrupción es un añadido que exacerba y profundiza la crisis.
Otro comentario del señor Edgar Manuel Zambrano. Diputado Guerra, si la acción de los ministros, ¿considera usted que la acción de los ministros es malcriadez o estrategia política? Yo creo que es algo peor, es una torpeza política no haber ido a la Asamblea Nacional y desacatar el mandato del pueblo. Por acá le pregunta @xdraptor. Diputado, ¿están preparados para cualquier estrategia que use el gobierno para evitar presentar cuentas al país? No, van a tener que presentar la cuenta. Señores, ¿cuál es el miedo de presentar las cuentas del país? Acostúmbrense al hecho de que ya no son mayoría. La mayoría es la unidad democrática electa por el pueblo el día 6 de diciembre. El señor Carlos Boudin le pregunta, ¿cómo obligar a los ministros a rendir cuentas al país? Con la ley en la mano, la ley. Todo en la Constitución, nada fuera de la Constitución. Por acá otro comentario de Eliacid Martínez, diputado Guerra, de no aprobar este decreto por no ser viable, ¿qué van a hacer por la economía del país? Le llevamos al gobierno un conjunto de propuestas orientadas, encaminadas a 3 cosas. Recuperar el crecimiento económico, bajar la inflación y mejorar la equidad social. Por acá una precisión del señor Pastor González. Diputado, deben hacer valer sus derechos constitucionales, no interpelación a puertas cerradas. Las interpelaciones serán a puertas y las comparecencias e interpelaciones cuando corresponda a puertas abiertas. Por acá le dice @pido respeto. Si ingresaron tantos recursos por petróleo, ¿cómo es posible que no se haya ahorrado nada? ¿Se investigará dónde se invirtieron? Se va a investigar el Fondo Chino, se va a investigar Fonden, se va a investigar Cadive y sobre todo aquel foco de corrupción que fue el SITME. Otro comentario, diputado, de @Carrillo José. Le pregunta o le dice, los ministros hicieron igual a cuando una junta de condominio no le rinde cuenta a los propietarios de un condominio. Así estamos. ¿Qué hacer? Hacer cumplir la ley. La ley es muy clara. Hay que comparecer a las invitaciones, a la Asamblea Nacional, y quien no comparezca se atiene a las consecuencias. Por acá le dice, diputado, la señora María Teresa Cedeño, ¿podrían divulgar las preguntas que los ministros temieron responder? Bueno, yo voy a leerle una que tengo por aquí, para que usted vea. Vean la pregunta esta para ver si esto era conspiración contra el país. Había una que decía, señor ministro del Poder Popular de Energía y Petróleo, ¿podría usted informarle al país cuál es el nivel actual de producción de petróleo por tipo de crudo? Señor ministro, ¿podría usted informar qué planes concretos tiene en su despacho para incrementar los niveles de producción petrolera en los próximos años? Estas eran las preguntas, aquí las tengo. O sea, esto es conspiración. ¿Qué secreto tiene esto? Cuando la OPEP publica la cifra, lo que queremos es que la publique el gobierno. Precisamente esta inquietud la presenta, diputado, @Pegonzote. Le pregunta, diputado, ¿cuáles materias económicas que no sean militares son secretas y no las puede conocer la gente? Por ejemplo, hay una materia que, te lo digo, si el régimen de tipo de cambio fuera flexible, es la estrategia con la cual el Banco Central actúa en el mercado a diario. Esto no se puede revelar al público porque los agentes económicos que actúan en el mercado tomarían posiciones. Pero no estamos preguntando eso, estamos preguntando por la inflación, por la reserva, por el déficit fiscal, información que tiene que ser pública aquí y en cualquier país medianamente desarrollado. Como nos quedan pocos minutos para finalizar la entrevista, diputado Guerra, sí me gustaría su apreciación, más que económica, incluso política, con este desacato ayer de los integrantes del Gabinete Económico y otros representantes de institutos del Estado al no ir a la Asamblea Nacional a la comparecencia. ¿Cree que se puede generar un precedente según el cual otros funcionarios que sean citados por el Parlamento decidan no acudir a interpelaciones o a comparecencias? No, los funcionarios están obligados a respetar la ley y la ley es muy clara sobre las comparecencias. Quiero insistir lo siguiente, las comparecencias tienen por objeto que el ministro o el alto funcionario le suministren a la Cámara de Diputados un conjunto de informaciones que han estado ocultas y que la ley los autoriza para presentar. Eso es todo el objetivo. ¿Para qué? Para que la Asamblea Nacional se forme un juicio.